Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. Hoy en día vemos algunas situaciones en la iglesia que tienen que ver con el ministerio del profeta, con la figura del profeta. Hay como que dos posiciones que no son bíblicas. Observamos como algunos predicadores, entre comillas, o pastores, a veces exhortan a la iglesia, profetiza, como si la profecía fuese potestad del hombre, como si la profecía fuese potestad de la iglesia, así por así. Y no es así. La profecía no es palabra de hombre para hombres. No es que yo doy profecía porque a mí me da la gana de dar profecía. Eso no es así. Eso es una postura, ¿no?, que existe dentro de la iglesia que no es bíblica. Y existe otra postura de parte de algunos pastores, de parte de algunos ministros, de parte de algunas denominaciones que creen que el ministerio del profeta feneció, que el profeta ya no existe. Ha habido etapas de los profetas que hay algunas han fenecido. Ejemplo, los profetas mesiánicos, los que hablaron de la venida de Jesucristo, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, los profetas mesiánicos fueron hasta Juan el Bautista fue el último profeta mesiánico. Y el último profeta bíblico fue el apóstol Juan. Dios le dio la revelación de los últimos tiempos, el Apocalipsis, y por lo tanto fue el último profeta bíblico. Es decir, que ya la Biblia fue completada, no se puede agregar más nada a la Biblia. Entonces hay esas dos posturas, de los que creen que profetizar lo hace el hombre porque le da la gana y punto, y otros que creen que la figura o el ministerio del profeta ya no existe. Veamos lo que nos dice la Biblia en relación a eso. Nosotros debemos basarnos no en lo que digan denominaciones, no en lo que digan ministros, no en lo que digan personas, sino en lo que dice la palabra de Dios. Nuestra guía es la palabra de Dios, y por lo tanto los cristianos nos guiamos por la palabra de Dios. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, para que entendamos lo que significa ser un profeta. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, dice la palabra: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En eso consiste un profeta, en hablar lo que Dios le manda a hablar. Dios pone las palabras en la boca del profeta y el profeta dice lo que Dios le manda a hablar. En eso consiste un profeta, en eso consiste una profecía, no en otra cosa. ¿Ok? Entonces, para que la iglesia entienda, lo que pasa es que como la iglesia no lee la palabra de Dios, se deja engañar por estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos pastores. Entonces, un profeta es ¿quién? Un profeta da una palabra a la iglesia o a una persona, palabra que Dios le da, palabras que Dios pone en su boca. Lo que él dice es porque Dios se lo está mandando a decir. Ese es un profeta. Y Deuteronomio 18, capítulo 22, dice la palabra: si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Se refiere entonces aquí, Deuteronomio 18, 22, a los falsos profetas, que siempre los ha existido, siempre han existido. Y hoy en día pululan los falsos profetas dentro de la iglesia. Entonces un profeta es un ministro a quien Dios le da una palabra para que la diga a la iglesia o a una persona, y él tiene que decir solo lo que Dios le ordena decir. Ahora, para aquellos que consideran que creen que el ministerio del profeta ya no existe, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 23 al 25. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 23 al 25, dice la palabra: pues toda la iglesia, ojo, está hablando de la iglesia, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pablo está dibujando la realidad. Si todos hablan en lenguas y entran personas incrédulas que no conocen de la palabra de Dios, que no conocen de Dios, van a decir: caramba, están locos. Que es uno de los dones espirituales, ¿no?, el don de lenguas.
Y el versículo 24 dice, pero si todos profetizan, no es porque todos profeticen porque les dé su regalada gana, la profecía viene de parte de Dios, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios está revelando lo que hay en el corazón de esa persona. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Está significando Pablo acá que a través de los profetas, algunos incrédulos pueden llegar a los pies de Cristo, pueden llegar a la iglesia, más que por el don de lenguas. A esto se refiere, es lo que se refiere el apóstol Pablo en esto, ¿ok? Está hablando de la iglesia. No está hablando de otra cosa, está hablando de la iglesia. En el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 11, dice la palabra, y él mismo constituyó a unos, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos nosotros, la iglesia. Santo significa apartado por Dios para Dios. Santos no son las imágenes estas que se divulgan por allí como santos, imágenes de madera, de yeso, en fin. No, santo significa apartado por Dios para Dios. Santos somos los que somos parte de la iglesia, que no somos la iglesia, somos los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces se está refiriendo a la iglesia. Entonces Jesucristo es quien escoge a sus ministros, entre ellos al profeta. Entre ellos al profeta. Y dijimos que existieron los profetas mesiánicos, que fueron hasta Juan el Bautista, profeta bíblico, que fue el último, el apóstol Pablo, es decir, de la Biblia como tal escrita, ya no hay más profetas bíblicos. Pero en la iglesia existen profetas porque Jesucristo escoge a su profeta. No puede ningún profeta hablar, ya todo está dicho ya en la Biblia. O sea, nadie puede agregar o quitar nada de la Biblia, porque ya todo está dicho. Bien, hay profetas hoy en día para la iglesia. Todo basado según la palabra de Dios. Entonces es el propio Jesucristo quien escoge a sus ministros, entre ellos los profetas, para quienes dicen que los profetas hoy en día ya no existen. Pero en Primera a Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 20 y 21, nos dice la palabra. Primera Tesalonicenses 20, 21, dice la palabra, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. No menospreciéis las profecías, es decir, que no digamos que no hay profecías, porque si hay profecías, si hay profecías. No menospreciemos a las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinemos lo que diga, y ya la palabra lo dice en lo de Deuteronomio, que dice que si no se cumple lo que dijo el tal profeta, entonces habló por su cuenta. No fue Dios quien habló. ¿Ok? Entonces, los profetas están vigentes. Las profecías existen. No hay profecías ya mesiánicas porque ya todo está dicho. Ya Jesucristo vino en su primera venida, viene en la segunda venida, lo dice la palabra. ¿Ok? Quienes digan que Jesucristo viene mañana, eso es un falso profeta porque ni siquiera Jesucristo lo sabe, solo lo sabe el Padre, cuando es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 22, dice la palabra, Mateo 7, 22, 23, y esto es para los que dicen, profetiza, y dicen, yo profetizo tal cosa, sin que Dios haya dado palabra, dice la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, lo dice nuestro Señor Jesucristo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto va a pasar con aquellos que dicen, profetiza, entonces yo profetizo tal cosa, sin que Dios haya dado palabras. Entonces, ante este ministerio, que algunos consideran que puedo profetizar por mi propia cuenta, no es así, lo dice la Biblia. Y para los que creen que el ministerio del profeta ya no existe, no es así. Si existe el ministerio del profeta, lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. ¿Ok? Simplemente examinemos todo, retengamos lo bueno. Examinemos lo que diga el profeta. Si no se cumple lo que dijo ese profeta o esa profecía, entonces no fue Dios quien lo dijo.
lo dijo el profeta, lo dijo el hombre por su propia cuenta. Así que, hermanos, ahí está. No es que yo profetizo porque quiero, y no es que no existen los profetas porque sí existen los profetas. Lo dice la palabra de Dios, habla de la iglesia. ¿Ok? Así que, atentos con esto, iglesia. Existen 5 ministerios escogidos por el propio Jesucristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia de Jesucristo. Un abrazo, iglesia. Dios te bendiga.